Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma, La historia que quiero vivir, que se transmite, como ustedes ya lo saben, solamente a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en una emisión que aparece, se sube, está disponible, como ustedes quieran denominar esta acción tan moderna tecnológica, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en dicho canal. A partir de las 5 de la tarde está disponible el programa correspondiente a cada semana, esto sin obviar que en el momento en que ustedes gusten, quieran y manden, pueden ustedes consultar, visitar esta página y encontrarán literalmente cientos de programas anteriores. Eso sí, el que corresponde a cada 8 días aparece los sábados a las 5 de la tarde. Les agradezco además, como siempre, de manera pues muy especial, su amable atención, su compañía, el que podamos estar juntos durante una hora, en el momento que ustedes lo quieran, para recordar el pasado, para platicar de historia. Naturalmente, también quiero reiterar que este programa no tiene patrocinios, que carece de todo fin utilitario, económico, que no está monetizado, que es simplemente por el gusto de platicar de historia, de platicar de nuestro pasado. Así que, amigas y amigos, por supuesto, les reitero como siempre que están a sus órdenes las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia o en los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece bien vamos a dar inicio al programa de hoy. Y bueno, como es de todos conocido, a partir del día 12 de octubre, inclusive algunos días antes, se desató nuevamente en nuestro país una tormenta mediática, polémicas en realidad sin sentido, porque pues volvió a aparecer el tema de la solicitud al rey de España de que pida perdón por los abusos cometidos durante la conquista hace 500 años. Miren, la propuesta de este programa es que nos salgamos de esta polémica, que abandonemos esta disputa, que no entremos a ella porque no tiene sentido ni vale la pena. Y al contrario, examinemos el punto desde otra perspectiva, también histórica naturalmente, pero que tiene elementos que no se han considerado en los debates actuales. Francamente les confieso que yo no le veo ningún caso el volver a reiterar si España debe o no pedirnos perdón. Hay propuestas a favor, hay propuestas en contra, y se ha debatido mucho en que en realidad no era España sino Castilla hace 500 años, que no es la casa actual monárquica de los Borbones la que gobernaba entonces, sino de los Austria-Habsburgo, que tampoco México era lo que hoy en día es un país completo, sino que había infinidad de culturas originarias, que si en realidad la conquista fue motivo fundamentalmente de la acción concertada entre españoles y tlaxcaltecas y huescotzingas y totonacas aliados, bueno, estos son temas que están ya muy redundantes, que ustedes han visto y que aparecen en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, y yo preferiría que abordáramos este asunto importante desde otra perspectiva histórica muy diferente y más seria además. Déjenme comenzar partiendo de una expresión que seguramente a muchos va a desconcertar. Evidentemente, el descubrimiento que traerá aparejada la conquista de México, que es el tema que nos ocupa, evidente e históricamente está bien demostrado, trajo consigo matanzas, trajo consigo explotación, trajo consigo abusos de todo tipo, inclusive contra las mujeres, trajo consigo malos tratos, trajo consigo en algún momento esclavitud, trajo consigo desgracias enormes,
como fueron las epidemias, por ejemplo, de viruela. Todo esto es históricamente cierto. No se trata aquí de defender ni a los españoles de entonces, ni a nuestros habitantes originarios de entonces. Es simplemente la constatación histórica de una realidad. Todo esto, matanzas, explotación, abusos, malos tratos, esclavitud, miseria, epidemias y demás, fue auténticamente cierto y real. Es absolutamente verídico. Naturalmente que se dice como pretexto que era para incorporarlos a la civilización occidental, a los grupos originarios de aquella época, que era para traer la buena nueva del Evangelio de Cristo. Todo esto también es cierto, indudablemente. Por lo tanto, vamos a salirnos de estos clichés, de estas formas ya anquilosadas del debate en el cual seguramente ustedes habrán visto, se han llenado literalmente las redes sociales, los noticieros, los periódicos, las declaraciones públicas de un sentido o en otro, tanto de las autoridades políticas como de la oposición, y vamos a enfrascar el asunto partiendo de esta realidad auténtica e históricamente comprobada de que sí hubo matanzas, de que sí hubo explotación, de que sí hubo abusos, de que sí hubo esclavitud, de que sí hubo maltrato. Y ahora bien, esto no lo digo yo. Fíjense, y aquí es donde empieza la parte novedosa de estos argumentos que hoy quiero platicar con ustedes. Todo esto no lo afirmo yo, lo reconoció la propia autoridad, sociedad e intelectualidad, llamémosla así, española, de hace 5 siglos. Los habitantes de la vieja Castilla, sus sabios en las universidades, sus reyes inclusive, reconocieron esta situación de matanzas, de abusos, de expoliación, de explotación, de malos tratos. No lo digo yo, lo reconocieron ellos mismos. Y esta es la historia por la cual quisiera yo comenzar, platicándola con ustedes para que vean que puede haber un punto de vista adicional a estas polémicas contemporáneas que, repito, pues se dan al calor de los hechos, en una especie además de reiteración cíclica de la posición mexicana, porque debates como el de hoy ya los tuvimos, por ejemplo, hace más o menos 50 años, cuando gobernaba este país el presidente Luis Echeverría. Y antaño también, medio siglo antes, nuevamente también habían existido debates similares, y esto es una cuestión más o menos cíclica, en el que se recuerda, en el que aparece esta dramática afirmación de que la conquista de México tuvo como consecuencia o partió de veras matanzas, explotación, abusos. Esto es real y auténtico, y reitero, cada 50 años más o menos se revive este tipo de discusiones. Por lo tanto, salgámonos de ellas. Pero decía yo, y esto es lo importante, que las propias autoridades españolas de aquel tiempo, los monarcas, sus consejos, el Consejo de Indias, por ejemplo, sus sabios en la Universidad de Salamanca, la población en general, estaba enterada de lo que estaba sucediendo, particularmente en América, aquella primera de las islas del Caribe que fue descubierta por Colón, y sobre todo de lo que aconteció en la conquista de México, teniendo al frente a Hernán Cortés. Todo esto fue absolutamente real. Miren, la primera persona española que se percató, que se dio cuenta que había abusos, fue la mismísima reina Isabel, Isabel la Católica. Cristóbal Colón tuvo la ocurrencia de llevar, al regreso de su primer viaje, una docena de habitantes originarios de las islas del Caribe cautivos a España,
y alarmada, literalmente alarmada, la reina Isabel prohibió terminantemente que volvieran a llevarse a los naturales de las Indias a España. Pero no solamente se conformó con esta declaración, más adelante ordenó en su testamento, como una norma de derecho público, que los indios, que los naturales, que los habitantes originarios, como hoy decimos, fueran considerados vasallos libres de la corona bajo un régimen de tutela porque eran, a juicio de ella, rústicos o miserables, que merecían ser cuidados, ser protegidos, ser tutelados. Es decir, es la propia reina Isabel la Católica, la primera persona, y una mujer además, que se da cuenta de que son seres humanos que merecen respeto y protección. Claro, la conquista se había dado en un entorno político. Los reyes católicos consideraban que el Papa les había donado todas esas tierras americanas, que así las llamamos hoy en día, para entonces el nuevo mundo para ellos, y el Papa se atrevió a donarles esas tierras. Isabel la Católica lo aceptó, pero marcó claramente la primera diferencia al decir que los habitantes de ellas, los entonces llamados naturales o indios, hoy habitantes originarios, estaba prohibido que los llevaran a España, y segundo, que eran vasallos libres de la corona castellana, en esta condición dignos de ser tutelados, de ser protegidos. Años después, porque a los españoles, que son bastante tercos y necios, esto pues no les importó, años después, en 1511, en la isla de Santo Domingo, el superior de los frailes de la orden jerónima, que allí estaba, en un sermón dado el día Domingo de Ramos de ese año de 1511, Fray Antón de Montesinos denunció y puso como castigo el no impartir los sacramentos a los españoles por el maltrato, por el abuso, por la explotación de los indios de aquella isla. Fray Antón de Montesinos puso el dedo en la llaga al preguntarles ¿qué no se dan cuenta que son seres humanos, que son hombres racionales? ¿Con qué derecho los explotan? ¿Con qué derecho los matan? Y lo que dijo Antón de Montesinos llegó hasta España, y al año siguiente, en 1512, todavía gobernando el esposo de la reina Isabel, ya viudo, Fernando el Católico, convocó a una reunión de sabios en la ciudad de Burgos para que estudiaran este asunto. Y los sabios de aquel entonces determinaron que los indios, que los habitantes originarios tenían derechos, por lo menos, de protección, como lo había pedido la difunta reina Isabel, y especialmente, fíjense qué interesante, en materia de trabajo. Las primeras leyes protectoras para prevenir, para cuidar a los habitantes originarios y evitar la explotación, leyes laborales, leyes de trabajo, se dieron en la ciudad de Burgos en el año de 1512, donde se obligó a los españoles que contrataban, que tenían a su cargo a indígenas, primero, imponerles una jornada laboral de 6 días nada más, darles el domingo como día de descanso, algo inaudito, que hoy parece extraño, pero una jornada máxima de 16 horas, y prohibieron terminantemente el trabajo de los niños menores de 8 años y de las mujeres embarazadas. La primera ley protectora del trabajo, porque Antón de Montesinos había denunciado los múltiples abusos de los españoles sobre los naturales, es decir, sí sabían lo que estaba pasando. Pero a pesar de estas leyes protectoras del trabajo indígena, del trabajo de los habitantes originarios, las cosas no se modificaron mucho, Demos un brinco, un salto del tiempo hasta 1521, cuando se consuma la conquista de México, que va a ser motivo también de examen, de análisis, pero fíjense bien,
por parte de los sabios españoles. La primera crítica, la primera queja, el primer examen riguroso de saber, y escuchen lo que voy a decir, si fue justa o no fue justa la conquista, proviene de las propias universidades españolas. Al mismo tiempo, existe ya también la presencia de los frailes franciscanos, aquí particularmente en lo que será México. De ellos ya hablamos hace tiempo y recordarán ustedes que los frailes tenían esta misión de llevar no solamente la fe cristiana, sino también la civilización occidental. Y son ellos los que comenzarán a quejarse del maltrato que reciben los indios y de una serie de cuestiones importantísimas, como destacar, por ejemplo, la capacidad que los niños naturales, que los niños indios tenían para aprender. Todas estas informaciones que los frailes enviaban a Europa, a España sí, por supuesto, pero que también mandaban a Roma, al Vaticano, al Papa, van a ser determinantes, porque ante las constantes críticas y quejas del maltrato que se daba a los habitantes originarios, fíjense, el Papa Paulo III, en el año de 1537, decide dar un paso fundamental. Con la autoridad que tenía el Papa, en aquellos años cuando se decía que era el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, árbitro entre las naciones, príncipe de príncipes, el Papa Paulo III, en ese año de 1537, va a publicar una bula, un documento pontificio que obliga a todo el cristianismo, declarando que los indios, en esta bula llamada Sublimis Deus, Dios sublime en latín, que los indios, como hombres que son, como hombres, como seres humanos que son, gozan de los derechos de vida, de libertad y de propiedad. Los indios tienen estos tres derechos fundamentales, derechos que les habían quitado los conquistadores españoles. Claramente, el Papa se está refiriendo a estos derechos que les fueron literalmente arrancados. Los españoles privaron de la vida, privaron de la libertad y privaron de sus bienes y posesiones y de sus naciones a los habitantes originarios, y ahora el propio Papa Paulo III, repito, en 1537, a través de la bula Sublimis Deus, quien declaraba, condenando de hecho, declaraba que los indios, como seres humanos que son, contaban con esos derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. La declaración del Papa va a ser fundamental para que dos ilustres frailes, españoles ambos, hicieran propuestas verdaderamente revolucionarias en su tiempo. Curiosamente, los dos el mismo año. Uno en España, en la Universidad de Salamanca, un sabio teólogo canonista de aquel tiempo, Fray Francisco de Vitoria, un sabio, el mejor teólogo de la época, el más reputado y afamado estudioso de aquel tiempo, publicó una obra fundamental a partir de las conferencias públicas que dio, que se llamó Las reelecciones de indios. En él, fíjense lo que dice Vitoria, que es español. En él aclara con toda precisión, con toda contundencia, que la conquista de México, especialmente se refiere a la conquista de México, fue ilegítima, fue injusta, porque ni el Papa le había donado los territorios a España, como se argumentaba, ni el rey tenía derecho de haber invadido tierras que no le pertenecían. Fíjense bien, es un español el que lo está diciendo. Ya desde 1542, Fray Francisco de Vitoria argumenta
que no tenía ningún derecho el rey de España de haber conquistado México. Que habría un derecho de comunicación, por supuesto, que habría manera de comunicarse, de entrar en contacto con ellos, quizá con el buen pretexto de llevar la verdadera religión, pero eso no implicaba el derecho de conquista, el uso de la fuerza para apropiarse de territorios que no le pertenecían. Y es un español el que lo dice, ¿eh? Y al mismo tiempo, otro fraile, español, pero que había estado en México, que ya era obispo inclusive, nuestro fray Bartolomé de las Casas, quien fue testigo de este abuso, de esta explotación, de estas muertes, de estos excesos, se trasladó a España para entrevistarse con el emperador Carlos V de Alemania y primero de España, para exponerle esta injusticia que en términos del propio fray Bartolomé, que él era testigo y que la había presenciado, se estaba cometiendo en contra de los habitantes naturales originarios de la América, de las Indias, del Nuevo Mundo. Coincide pues en este mismo año de 1542 estos postulados teóricos de Fray Francisco de Vitoria negando el derecho del rey de España a conquistar, y por otra parte, las afirmaciones como testigo privilegiado de Fray Bartolomé de las Casas, quien le narró al rey lo que estaba sucediendo en realidad en América, la explotación. Y Carlos V, que es un gran rey, hay que reconocerlo de esta manera, cuando escuchó ambas posiciones, cuando escuchó las dos posturas, la muy teórica de Vitoria que le negaba, repito, el derecho de intervenir y de conquistar América, y la muy práctica y dolorosa de Fray Bartolomé de las Casas, quien le contó los sufrimientos que padecían los habitantes originarios. Fíjense, esto no se sabe, ¿eh? El rey, el emperador Carlos V, resolvió abandonar América, que los españoles se retiraran del continente americano, que ya para entonces habían conquistado México y se estaban enfrascando en la conquista del Perú. Carlos V quería que se retiraran porque había actuado mal él y la monarquía de los Austria, desde el momento en que Isabel la Católica autorizó el descubrimiento de América. Esto no se sabe, ¿eh? Carlos V pensaba retirarse. Fue convencido de lo contrario inclusive por el propio Fray Bartolomé y muchos otros teóricos y sacerdotes de su tiempo, con un argumento bastante contundente. Majestad tiene razón, actuamos mal, no debimos haberlo hecho, pero si abandonamos América ahora, estamos en 1542, si dejamos a los habitantes naturales a su suerte y todos los españoles se retiran, nuestro lugar va a ser ocupado por los ingleses. Los ingleses, que como ya sabemos y ya desde aquel tiempo se había manifestado, ellos, su concepto de conquista fue diferente. En América, como sea, se dejó sobrevivir a los pueblos indígenas originarios, pero en los lugares donde los ingleses irrumpían, como por ejemplo en el norte del continente americano en su costa este, allí acababan literalmente, liquidaban, aniquilaban a las poblaciones originarias. Así que con estos argumentos de que sería peor ahora dejar a toda la América española sin españoles, para que ésta fuese probablemente, muy seguramente ocupada por los ingleses, las desgracias para la población originaria serían mayores. Razón por la cual el rey, emperador Carlos V, decidió retirar su propuesta y en cambio aceptar lo que le propusieron tanto Vitoria como Fray Bartolomé de las Casas, una nueva legislación: proteger a los indios. ¿Cómo? Con varias medidas. La primera, expidió lo que se conoce como las leyes nuevas o las nuevas leyes, en las que terminantemente se prohibió
la esclavitud de los indios. Se prohibió también la encomienda y se prohibió también que los indígenas fueran empleados como bestias de carga, que era muy usual. Pero sobre todo, prohibir la esclavitud. Y segundo, una medida fundamental: dejar a las comunidades indígenas que se siguieran gobernando por sus propias leyes, las antiguas. Inclusive, que al frente de ellas estuviese un cacique perteneciente a su tradicional monarquía, que quedaran vigentes las leyes que no se opusieran, por supuesto, a la religión católica, como las leyes matrimoniales, y dejar naturalmente, esto es bien importante, que los pueblos, las comunidades, los barrios siguieran gozando de la propiedad comunal que los antiguos tlatoanis les habían dado. El rey de España ratificó la propiedad comunal con cédulas reales que se enviaban desde Madrid para que todos los pueblos pudieran tener sus tierras exactamente igual como las tenían antaño, antes de que llegaran los españoles. Y por último, ordenó que los virreyes tuvieran el cargo también de protector de los indios. Un cargo para ellos, que protegieran a los habitantes originarios. Para ello, les crearon el concepto de los juzgados de indios, en donde los habitantes de todas estas tierras podían acudir para obtener justicia con base en sus propias leyes. ¿Fue atinado o no lo que hizo Carlos V? Pues no lo sabemos, pero sobrevivieron las naciones indígenas y hasta la fecha están allí, aquí entre nosotros. La parte que no ha sido mestizada, que hoy en día sabemos que según nuestros últimos censos corresponde al 15% de la población mexicana que todavía es auténticamente descendiente de los habitantes originarios, pues las naciones pudieron sobrevivir. Claro, se fomentó por otra parte el mestizaje y de ahí es como nacimos y somos parte el 85% de los mexicanos, que tenemos mezcla de sangre española, sangre indígena, sangre africana, sangre asiática inclusive, porque somos pues muchísimos más. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con este apasionante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa en el cual estamos tratando este tema interesantísimo de una nueva interpretación, una propuesta histórica, una visión diferente para enfrentar estos problemas que tenemos actualmente con respecto a España. Abandonando la polémica actual, apartándonos de las disputas que no conducen a nada, en este programa estamos intentando plantear una circunstancia diferente, históricamente diferente, que no se ha tratado. Comienzo nuevamente reiterando: se trata de aportar y informar también de que desde hace 500 años ya hubo, por lo menos desde lo que hoy llamamos España, un reconocimiento a los abusos, a la explotación, al maltrato, a las matanzas, y además también un reconocimiento de que la conquista había sido injusta o ilegítima, temas que ya platicábamos en el momento anterior y que simplemente reitero cuando Carlos V, el emperador, decidió no abandonar América por temor a que la invadieran los ingleses, con lo cual sería más desastroso para los habitantes originarios, y a cambio publicó una serie de leyes para permitir la vida comunal, la vida de los habitantes originarios con sus usos y costumbres, siempre y cuando no se opusieran, por supuesto, a la religión católica, como los sacrificios humanos o el matrimonio poligámico. Pero en lo demás, el rey ordenó que siguieran viviendo tal cual y nombró a los virreyes protectores de los indios, prohibiendo además la esclavitud, prohibiendo además también el usarlos como bestias de carga y ratificándoles las tierras comunales. Ahí nos quedamos en la primera parte y simplemente les diré que ya con eso el rey consideró que era suficiente y más o menos se cumplirán sus postulados. Por supuesto, siempre habrá abusos, siempre habrá rencores, siempre habrá
naturalmente quien se quiera pasar de listo, pero no es el tema ya. Lo importante es ahorita señalar, para conocimiento de todos, porque esto no se ha tocado en las diversas disputas que ha habido en estos últimos días, que España misma sabía lo que estaba pasando y si bien no pidió perdón, en estos términos coloquiales, sí en cambio reconoció, supo, se enteró y trató de remediar lo que había sucedido con la conquista. Demos un salto en el tiempo para tocar un tema importante a partir de la independencia, que inclusive ya platicamos hace un par de años. Hasta 1836, el gobierno español de la reina infanta Isabel II se acercó al gobierno mexicano para negociar. Ya nos habíamos independizado de España, el rey Fernando VII había rechazado los tratados de Córdoba y el plan de Iguala, y hasta 1836, ya muerto este monarca tan tonto, su hija, en ese momento aún niña infanta, la reina Isabel II, acordó negociar. Se reunieron en Madrid, y este tema ya lo platicábamos, el propio ministro de Relaciones Exteriores español, un señor de apellido Calatrava, y el embajador de México nombrado para este efecto, Miguel Santamaría, un veracruzano que fue enviado para negociar con España. Por supuesto, en las primeras pláticas hubo mucho altercado y dime y direte porque todo el mundo tenía quejas. Los mexicanos, las quejas de la conquista. Los españoles, las quejas recientes. Recuerden que el padre Hidalgo había ordenado la ejecución de todos los españoles que se habían refugiado en la Alhóndiga de Granaditas, allá en Guanajuato. Había inclusive ordenado que centenares de españoles fuesen ejecutados en Guadalajara, cerquita de la ciudad, en unas barrancas. Inclusive México había expulsado a los españoles, pero también España había bombardeado San Juan de Ulúa y había intentado reconquistarla en 1829 cuando invadió el brigadier Barradas. En fin, teníamos muchos problemas y Miguel Santamaría, el mexicano, y el español Calatrava decidieron ponerse de acuerdo y superar el pasado porque ya era pasado, ya era historia, exactamente. Y acordaron un tratado que fue firmado por ambas naciones para restablecer las relaciones, tomando en cuenta, fíjense bien, la historia común, sí, pero la historia no política, sino la historia que implicaba que había literalmente muy importantes vínculos y lazos de amistad, familiares, sanguíneos, económicos, culturales, religiosos, sociales, entre las dos naciones. Y la primera cláusula de este tratado, el Tratado de Santamaría Calatrava, que así se llama, y que además está disponible en internet y ustedes pueden revisar, la primera cláusula de este tratado, que es oficial entre las dos naciones, dice que habrá un olvido general y perdón mutuo de todo lo sucedido los 300 años anteriores. Es decir, España y México decidieron olvidar el pasado, perdonarnos mutuamente para iniciar una nueva época, ahora sí, con estos vínculos tan fuertes que había entre ambas naciones, sobre todo entre la gente de ambas naciones, reiniciar una vida diferente. Y se va a conseguir, ¿eh? Hay momentos, algunos episodios importantes que sí quisiera yo resaltar a partir de esta declaración, de este tratado firmado, válido para ambas naciones y que, repito, el ejemplar mexicano está en la bóveda de tratados firmados por México en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí está el original, cuando México y España restablecimos relaciones. Nos declaramos amigos y decidimos olvidar el pasado y perdonarnos mutuamente. Pasan los años, avanza el tiempo, y en 1862, como todos sabemos, ocurre la intervención tripartita en México,
liderada por Napoleón III, emperador de los franceses, al que acompañan los ingleses y los españoles. Llegaron a México con el pretexto de cobrarnos la deuda externa y todos recordamos este episodio. El representante español es el general don Juan Prim, conde de Reus. Juan Prim, un liberal español, casado además también con una dama mexicana, doña Francisca Agüeros. Prim, al darse cuenta de que el interés de Francia, más que cobrar una deuda, era imponer como emperador a Maximiliano, es el propio general Prim quien rompe la alianza tripartita, quien convence a los ingleses de no participar, quien reconoce al gobierno mexicano del presidente Juárez y quien decide que España e Inglaterra se van a retirar con toda dignidad, habiendo cometido la torpeza de dejarse engañar por Napoleón III. Hay mayor prueba de amistad que un general español, cuando llega a México, formando parte de esta intervención, se dé cuenta y decida retirarse, tanto por respeto a México como también por respeto a su esposa, que es mexicana. Deciden irse. Y Juan Prim y Benito Juárez después, por carta, serán amigos, tendrán amistad por correspondencia, pero México siempre reconoció, y hasta calles hay con su nombre, la actitud resuelta, favorable a nuestro país, de un español llamado el general Prim. Años después, la amistad siguió, Fíjense, llegó un momento interesantísimo cuando México va a enviar como embajadores a España, y por largos años, primero por 12 años y luego por 10, a dos distinguidísimos militares mexicanos. Primero a partir de 1871 y por 12 años al general Ramón Corona, uno de los que vencieron a Maximiliano. Y después, por otros 10 años, nada más ni nada menos que al gran general y escritor y novelista, don Vicente Riva Palacio. Momentos excepcionales de la diplomacia mexicana en España. Tan es así que cuando España decide en 1892 conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, invita especialmente a México y, como se trata de una conmemoración marítima, el barco que conduce entonces a la reina regente María Cristina, pidió ella que fuera escoltado por un barco mexicano. Un barco mexicano, la corbeta Escuela Zaragoza, es la escolta del yate real de la reina de España. Y más adelante, en las fiestas del centenario de nuestra independencia, en 1910, también España envía una delegación importante a México, e inclusive con la orden de devolvernos el uniforme que portó José María Morelos y Pavón. Este acto es un reconocimiento a nuestra guerra de independencia, ya por una España con la cual estábamos en paz, completamente en paz. Nos devolvieron el uniforme de José María Morelos y Pavón. Más adelante vendrán otros tiempos, particularmente cuando en España se proclame la República a partir de 1931. En esos años, los años previos, por ejemplo, México tuvo como embajadores a Amado Nervo o al poeta Enrique González Martínez, pero cuando llega el momento de que España proclama su república, por supuesto aquí el gozo se comparte enormemente, y hay que decirlo claramente, un mexicano que vivía allá va a ser decisivo, porque será muy amigo de uno de los impulsores y que después sería presidente de la República Española, don Manuel Azaña. Me refiero al gran escritor Martín Luis Guzmán, que estará en España en esos momentos maravillosos cuando se proclama la República. El gobierno mexicano de inmediato, por supuesto, aprovechó esta circunstancia tan afín de la República Española, y España nos ayudó. Fíjense, España construyó para nosotros una flota de guerra, los famosos cañoneros y guardacostas que llegarían a México en los años 30 del siglo XX para
nutrir a nuestra Armada de México con aquel famoso cañonero Potosí, el Guanajuato, el Querétaro, el transporte Durango y la serie de guardacostas. Importantísima ayuda naval mexicana. Y eso sí, cuando inicia la Guerra Civil Española, cuando el general Francisco Franco se opone y empieza su levantamiento, México va a apoyar durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas a la República Española. Y lo vamos a hacer de varias vías. Una primera, México envió, creo que ya lo platicamos en algún programa, 20,000 fusiles, mosquetones, fabricados aquí en nuestra Fábrica Nacional de Armas de Guerra, rifles mexicanos 20,000 más 20 millones de cartuchos para apoyar al ejército republicano, a las milicias republicanas que se enfrentaban a los franquistas. Pero además, no solamente eso, el presidente Lázaro Cárdenas instruyó a nuestro embajador en la Sociedad de las Naciones en Ginebra, el antecedente de la ONU actual, a don Isidro Fabela, a que hablara a favor de la República Española, porque México se va a convertir en el único país que tiene voz para hablar a favor de la España republicana. Y no solamente eso, como todos sabemos, será el propio presidente Lázaro Cárdenas quien promueva el exilio español en México, la llegada de decenas de miles de familias españolas, la mayor parte de ellos republicanos, pero también de personas de origen judío, que fueron recibidas en asilo hospitalario por nuestro país para que se incorporaran a la vida nacional. Llegaron sabios, naturalmente, como don José Gaos, llegaron también empresarios, llegaron también maestros de escuela, llegaron también trabajadores del campo, llegaron también artesanos, llegaron niños abandonados, llegaron también viudas, llegaron decenas de miles de españoles y españolas a nuestro país que los acogió y que los aceptó y que los asimiló, y los propios españoles transterrados que vinieron a México se volvieron parte de nuestra sociedad. Y hasta la fecha, sus descendientes aquí siguen con nosotros porque ellos decidieron no regresar a España, sino aceptar a su nueva patria que también los recibió. Naturalmente, México va a romper relaciones con el gobierno dictatorial de Francisco Franco, lo cual hicimos muy bien, e hicimos un pacto con lo que se llamó la República Española en el exilio. Ya inclusive hace algunas semanas hicimos un programa respecto al famoso Tesoro del Yatevita, este recurso financiero que en México se convertiría en parte del capital de ciertos bancos que van a impulsar el desarrollo nacional. Esto ya lo platicamos en su momento, pero hay que decir que finalmente México mantuvo la amistad con esos españoles que habían sido víctimas de un golpe de Estado, de una asonada, de un motín, de un levantamiento, porque México era amigo de los españoles. Sin embargo, fíjense la curiosidad de la vida. Los vínculos con España, a pesar de no haber relaciones diplomáticas, los vínculos de otro tipo se mantuvieron. ¿Por qué? Pues porque ya lo habían dicho en 1836. México y España no solamente son dos naciones, en este momento, a partir de 1940, con relaciones rotas, sino son dos naciones cuya gente de ambos países tienen vínculos amistosos, vínculos familiares, vínculos sanguíneos, vínculos comerciales, vínculos culturales, vínculos religiosos, vínculos de usos y costumbres, porque estamos estrechamente unidos. Y lo más curioso de todo es que las relaciones rotas fueron desde 1940 hasta 1976. 36 años sin relaciones, pero oficiales, porque las relaciones interhumanas siguieron. E inclusive, fíjense qué peculiar, son los tiempos aquellos en los cuales la línea aérea mexicana, famosa Aeronaves de México, hoy Aeroméxico, y la famosa línea aérea española llamada Iberia, establecen
comunicación, y hay vuelos de Aeroméxico a Madrid y hay vuelos de Iberia de Madrid a México. Y eso que no teníamos relaciones, ¿eh? Sin embargo, las líneas aéreas se establecen y con los permisos de los gobiernos, porque no podían impedir que hubiese este intercambio pues amistoso, familiar, comercial entre mexicanos y españoles, entre españolas y mexicanas, tuvieron que permitir que hubiesen estas dos líneas aéreas que volaban ya regularmente con vuelos bisemanarios, repito, entre España y México, entre México y España. Y además también es la época, ustedes recordarán, seguramente los de mi edad, que venían a México cantantes y actores y actrices españolas, o a España iban, por ejemplo, nuestro Agustín Lara o nuestro Jorge Negrete. Es decir, seguía existiendo esta relación entre las personas, entre las comunidades, entre las sociedades, entre los conglomerados, sin importar si políticamente había relaciones oficiales entre los dos países. Naturalmente, cuando muere Franco y cuando ya gobierna el presidente José López Portillo, como todos sabemos, va a haber un restablecimiento de relaciones. Tema importantísimo. Un restablecimiento que va a implicar que México rompa con esta ficción que era la República Española en el exilio, que se reconozcan mutuamente y que inclusive, y esto es quizás un momento particularmente espectacular, que se reconozca con un viaje de México a España al presidente de México, que visita al rey Juan Carlos, y después que se reciba aquí en nuestro país al propio monarca español, al rey Juan Carlos. Pero además, no solo eso, hubo un gesto simbólico del propio rey de España, aquí en la Ciudad de México, cuando decidió ir a visitar personalmente y saludar, primero, a los pueblos originarios. Hizo una visita a los pueblos originarios, a los cuales les reconoció su aporte y de alguna manera no pidió perdón, pero sí lamentó las atrocidades de la conquista. Claro, no dijo la palabra perdón, eso me queda claro. Pero hay otro momento también muy singular, verdaderamente conmovedor, cuando el propio rey Juan Carlos aquí en México pide conocer y visitar a la viuda del presidente de la República Española, don Manuel Azaña. Este hombre, que fue presidente de España ya durante la Guerra Civil, que tuvo que renunciar, que va a morir en 1940 en el exilio en Francia, y que México va a recibir a su viuda, Dolores de Rivas Cherif, de viuda de Azaña, que va a vivir aquí en México hasta su muerte, una mujer que dijo que ella nunca volvería a España sin su marido y era viuda, así que jamás regresó, pero el rey Juan Carlos decidió visitarla, saludarla. Este es quizás el momento simbólico más importante. El rey de España visita a la viuda del presidente de la República Española y al darse cuenta de lo estrecho de sus condiciones materiales y económicas, el rey de España decide que se le otorgue una pensión como viuda de un jefe de Estado español. Estos son los reencuentros de la vida en el que México fue el escenario, repito, para que el rey viniera a visitar a la viuda del presidente de la República Española, que es una historia que en lo personal a mí me conmueve mucho porque conozco bien, he estudiado mucho la figura de Manuel Azaña, que es un personaje al cual me declaro pues su seguidor y su fanático, de su viuda y lo que aconteció aquí en México con este encuentro. Déjenme plantearles un asunto fundamental. Un presidente mexicano, quizás uno de los más reconocidos por nosotros mismos, uno de los más queridos por el pueblo de México, uno de los que tienen mayor prestigio, fue indudablemente el general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México entre 1934 y 1940, ya lo comentábamos hace un rato, es el que promueve el exilio español en México. ¿Qué pensaba Lázaro Cárdenas de los españoles? Naturalmente, su idea, al promover el apoyo a la República Española y después al promover que vinieran a México los exiliados republicanos que quisieran, que fueron finalmente, repito, decenas de miles,
tenía esta clara idea de la hospitalidad. Pero algo más, lo que opinaba el propio presidente Cárdenas de los españoles. Miren, encontré 3 declaraciones muy importantes del presidente Lázaro Cárdenas, textuales, que se las voy a leer porque son breves. Se refieren al exilio, sí, pero ¿por qué razón, además de la hospitalidad, hay que recibir a los españoles? La primera de ellas es del día 26 de julio de 1939 y se encuentra publicada en un librito del propio Lázaro Cárdenas que se llama Ideario Político, que publicó una editorial aquí en México, que está disponible en internet, en Amazon lo pueden conseguir. Ideario Político de Lázaro Cárdenas, y ahí viene esta declaración. Dice Cárdenas: aquí pueden caber contingentes de inmigración sana y ninguna tan apropiada como la española, que es nuestra raza, pues de ella descendemos, cosa que olvidan los opositores. Es Cárdenas declarando que de la raza española también descendemos nosotros. Claro, ese 85% de mestizos que habitamos nuestro país. Este 85%, según palabras del propio Lázaro Cárdenas, descendemos de la raza española, por supuesto, en la mezcla con la raza indígena u originaria y también con raza africana y raza asiática, como ya lo comentaba. Meses más tarde, el día 1 de diciembre de 1939, en su 5º informe de gobierno, y está publicado, este es fácil de encontrar, Lázaro Cárdenas declaró lo siguiente: ante el cumplimiento de deberes universales de hospitalidad y frente a las desgracias colectivas de España, se abrieron las puertas de México a los elementos republicanos que no pueden estar en su patria sin peligro de sus vidas. Por supuesto, y por considerar, dice Cárdenas, además, que se trata de una aportación de fuerza humana y de raza afín a la nuestra en espíritu y en sangre, que fundida con los aborígenes contribuyó a la formación de nuestra nacionalidad. Es decir, Lázaro Cárdenas, la historia de lo que pasó ya no le importa. Le importa la otra historia, la que finalmente, al día de hoy, el 85% de la población mestiza tiene sangre española. Yo mismo lo considero así. Mi apellido Villalpando es español indudablemente y por supuesto no me siento español. Probablemente hace 3, 4 siglos algún español que tuvo relación con muchas habitantes originarias, a todas les puso el apellido Villalpando y de ahí vengo yo, de la mezcla de un español con alguna habitante originaria, de lo cual estoy sumamente orgulloso de ser mestizo. Esto lo dijo Lázaro Cárdenas y lo pueden ustedes comprobar en su informe de gobierno del 1 de diciembre de 1939. Y al año siguiente, en 1940, lo ratificó cuando dijo en su propio y último informe de gobierno: ¿cree el gobierno que una inmigración de esta naturaleza es conveniente a nuestro país? ¿Por qué? Es muy sencillo. Precisamente los elementos hispánicos que, mezclados en otro tiempo con los naturales de nuestro país, constituyeron la base de nuestra nacionalidad. Lázaro Cárdenas está superando los rencores, Lázaro Cárdenas está superando la propia historia que fue real, y los propios españoles, ya lo dijimos, la reconocieron, de matanzas, de explotación, de abusos. Lázaro Cárdenas supera eso y reconoce que la raza española, con la nuestra, las aborígenes, son la base de nuestra nacionalidad. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención a este programa. Espero que les haya parecido interesante, sobre todo una visión distinta a la polémica actual. Y primero Dios, con el favor de Él, aquí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.